Hola alumnos, me presento, aunque ya somos conocidos. Mi nombre es Pablo Carnovale y conmigo este cuatrimestre verán la materia Higiene Laboral 1. En el aula, en la presentación, verán los contenidos de la materia y las pautas y condiciones para acreditar la materia. De todos modos, creo conveniente expresarlas en este PowerPoint para que le quede un poco más claro. De todos modos, seguramente tendremos que retomar esta cuestión más adelante porque la experiencia me dice que los alumnos vuelven a repreguntar. Bien, la materia se puede acreditar mediante dos sistemas. Uno es el de acreditación a través de un examen final y el otro es a través de una promoción. Para acceder a la promoción es necesario que los alumnos en los exámenes parciales que tomemos durante el cuatrimestre, más la entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma, porque cada trabajo práctico tendrá un tiempo estipulado para su entrega. Si el alumno debe respetar esos tiempos si quiere acceder a la promoción. Además, habrá una exposición grupal de un tema en particular. Los grupos son a libre elección por los alumnos. Esto lo trataremos más adelante, finalizando ya la cursada. Pero en el combo de todo, si el alumno logra obtener entre 7 y 10 puntos, automáticamente promociona la materia y no tiene que acceder a un examen final. Ahora, ¿qué sucede? Si el alumno entre los exámenes y la entrega de trabajos prácticos, porque bueno, los trabajos prácticos no están bien elaborados o se entregan fuera de términos, accede a una nota promedio de 4 a 6 puntos, en ese caso deberá recurrir a un examen final. Para poder promocionar la materia, es necesario que el alumno en ninguna instancia en los exámenes parciales saque un aplazo, es decir, una nota menor a 4 puntos. Automáticamente el alumno que saca un aplazo o que tiene una nota en un parcial menor a 4 puntos no puede acceder a la promoción, aunque el promedio entre el recuperatorio y los demás exámenes le dé por encima de 7. Por eso es importante estudiar en primeras instancias si es deseable promocionar la materia. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Si el alumno, por ejemplo, en el primer parcial, tiene la desgracia de sacarse menos a 4 puntos, es decir, un 3 o un 2, entonces, como sabe que va a ir a examen final, quizás se le ocurra no acceder a la exposición grupal. La exposición grupal es obligatoria y es necesaria para todos los alumnos. Puede ser grupal o puede ser individual. Los temas serán acordados por el docente. En todo caso, si el alumno, por ejemplo, decide no realizar la exposición grupal, que es por medio de Zoom u otro medio audiovisual, que bueno, más adelante lo estaríamos determinando, deberá en forma individual realizar o se deberá, digamos, evaluar los contenidos. Si esos contenidos del grupo no lo quiere exponer, los tendrá que hacer en un examen escrito. Espero que haya quedado claro. Bien. La metodología de trabajo es variada y bueno, y debido a las circunstancias que todos ya conocemos, ustedes sabrán que la estructura de la carrera y de esta materia era presencial. Como no sabemos cuándo regresaremos a las aulas, vamos a tratar de que la metodología de trabajo sea similar, es decir, que los contenidos, ¿sí?, abordados sean los mismos
para que ustedes puedan apropiarse de ellos y que sean variados, en función de la conectividad de todos, ¿sí? Porque quizás no todos tengan disponible una computadora o conexión a internet eficiente. Lo sé porque, bueno, esto ha sucedido. Nadie se esperaba encontrarse con una situación similar. Por lo tanto, vamos a trabajar con clases expositivas por parte del docente. En otras oportunidades les voy a enviar material de lectura. Tendremos los chats de consulta, ¿sí? Donde ustedes podrán evacuar dudas, hacer preguntas del funcionamiento de la materia, sobre los trabajos prácticos, de cuándo se tomará un examen parcial y qué contenidos se tomarán. También deberán realizar trabajos prácticos individuales y grupales. Se tomarán exámenes parciales, como lo indiqué. Yo tengo planificado tomarles un examen parcial solamente y una exposición grupal, ¿sí? O sea, nosotros tenemos efectivamente aproximadamente 3 meses de clases hasta fin de año, de los cuales algunas clases las perderemos porque nos toca, digamos, cursar los días lunes, donde existen, creo que 3 feriados en este cuatrimestre, y tendremos 3 clases menos, ¿sí? Veremos de qué manera organizamos la materia para que se puedan, y para que en realidad se deben ver todos los contenidos puestos por el docente, ¿sí? Y haremos una exposición grupal que, como les dije, en todo caso puede llegar a ser individual si ustedes los desean. Como ustedes están en segundo año y ya se conocen, les dejo a libre voluntad que armen los grupos. De todas formas, esto lo vamos a ir manejando durante la cursada. Falta un tiempo prudencial todavía, ¿sí? Tengo pensado que la exposición se dé en la última parte de la cursada. Esto es importante, lo de la exposición grupal, para que ustedes vayan adquiriendo herramientas, ¿sí? Para su futuro profesional y para las futuras materias que van a tener, sobre todo en el último año de su carrera. Como sabrán, bueno, existen materias donde se exponen muchos contenidos, sobre todo en trabajo final, que es una materia de tercero, y donde es necesario que ustedes expongan, y bueno, para ello siempre es indispensable la práctica, ¿no? Así que bueno, se los recomiendo como para poder, en parte, afianzar algunas herramientas y sobre todo para acceder al examen, para no acceder al examen final y tener la posibilidad de promocionar la materia. Bien, la cursada nuestra es los días lunes, ¿sí? El horario de cursada, si nosotros estuviésemos yendo a la sede, es de 18 a 22 horas. Por lo tanto, yo todo el material nuevo o las clases que quiera dictar, ¿sí? Lo haré los días lunes, en ese horario, de 18 a 22. No significa que ustedes tienen que estar conectados las 4 horas. En función de la clase, es muy probable que tengan que estar trabajando en casa, obviamente, ¿no? Resolviendo ejercitación, pero en ese horario, ¿sí? Las consultas también por chat o por otro medio serán los días lunes. Y acá hay algo importante, los exámenes, ¿sí? Los parciales, finales, y las presentaciones grupales por Zoom u otro medio, también serán los días lunes de 18 a 22. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque ha sucedido en el primer cuatrimestre, no sé si es caso de ustedes o no,
pero que muchos alumnos han argumentado no poder asistir, no pueden realizar el examen, o por cuestiones laborales o por cuestiones de otra índole, sobre todo laborales. Y quiero que sepan, ¿sí?, que nosotros, en situación normal, estaríamos cursando los lunes de 18 a 22. Por lo tanto, ese espacio es para higiene laboral 1 y ustedes no pueden tener excusas ni laborales ni de otra índole. Como sabrán, ya a esta altura de su carrera, la universidad les pide certificado si ustedes necesitan presentar una constancia por examen, ¿sí?, a su empleador. La van a poder obtener. Así que bueno, tengan en cuenta esto, que los días lunes es el horario, es el día de nuestra cursada y por lo tanto los exámenes se van a tomar el día lunes. Los recuperatorios también se van a tomar el día lunes. Ahora, yo entiendo que pueda existir causas de fuerza mayor. Bueno, cuando surjan, en ese caso, bueno, se verá cómo se resuelve. Pero a priori, el día lunes es el día de cursada y es donde yo les voy a pedir la responsabilidad y les voy a exigir, ¿sí?, que estén presentes con las actividades propuestas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la materia. Bien, vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya fueron incorporando en primer año. Bien, ¿de qué se trata la seguridad laboral? La seguridad laboral tiene como función prevenir accidentes, ¿sí?, analizar las causas de esos accidentes y realizar procedimientos de trabajo seguro, sobre todo. Ahora bien, lo primero que aprendemos nosotros en esta carrera es sobre seguridad. Pero existe otro campo de la carrera, que es la higiene laboral, ¿sí? Bien, ¿y qué se trata esta higiene laboral o higiene del trabajo industrial como se la conoce? La higiene industrial es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito del trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, mental y social. Ahora bien, ustedes podrán decir que la salud del trabajador es parte de las ciencias médicas, que partiendo de conocimientos del cuerpo humano y del medio laboral, se dedican a la vigilancia y prevención de los efectos distintos a los contaminantes y agentes físicos sobre el hombre. El objetivo de la higiene industrial es el de prevenir enfermedades profesionales y aunque pudieran pensarse que estas son el objetivo de la medicina del trabajo, debemos diferenciar ambas disciplinas. Es decir, la medicina del trabajo actúa sobre el trabajador y controla su estado de salud mediante técnicas médicas, lo cual hay reglamentación para dar cumplimiento. En cambio, la higiene del trabajo actúa sobre factores ambientales ocasionados como consecuencia del desarrollo de la actividad laboral y en su ambiente, tratando de identificarlos, evaluar y controlar desde un punto de vista tecnológico. Sus funciones son evitar daños mediante el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, resentir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores. Miremos estas dos imágenes. Si observamos la imagen de la izquierda, ¿sí?, ustedes pueden apreciar seguramente un riesgo muy importante. Imaginemos que esa situación ocurre en un servicio de seguridad e higiene al que ustedes representan. Bien, puede ser un comercio, puede ser una industria. Ahí podemos ver un
un riesgo eléctrico inminente, ¿sí? Electrocución, perdón, o sobrecarga de tensión, puede haber un incendio también, entre otras cuestiones. En cambio, si miramos la imagen de la derecha, que quizás nosotros, como profesionales de seguridad e higiene, entremos a una empresa y veamos a un operario, por ejemplo, ¿sí?, llenando envases con un líquido que por lo que se puede ver, ¿sí?, en la etiqueta, digamos, del recipiente, parece ser un líquido inflamable. Ahora bien, quizás esta imagen, ¿sí?, o sea, esa acción del trabajador no nos llame demasiado la atención y pensemos que no hay peligro. Esto es lo que quiero que entiendan y sepan diferenciar, ¿sí? En la imagen de la izquierda, ¿sí?, nosotros podemos apreciar un peligro y un riesgo muy alto. Sin embargo, en la imagen de la derecha, quizás no. Y por lo que se puede ver y lo podemos apreciar, es muy probable que ese trabajador, en la imagen de la derecha, esté llenando envases con un líquido que es volátil, ¿sí?, y es tóxico para la salud. En estas cosas, ¿sí?, debemos estar bien preparados y bien instruidos como para poder determinar la existencia del peligro. Les voy a dejar otra imagen y los voy a dejar pensando un segundo, voy a hacer silencio, y ustedes traten de identificar los peligros, ¿sí?, que existen en la imagen. Yo voy a hacer silencio un segundo y vean de qué se trata. ¿Qué es lo que evaluarían ustedes como profesionales de seguridad e higiene? ¿Qué medidas, ¿sí?, tomarían respecto a ese puesto de trabajo? Bien, espero que hayan sacado alguna conclusión. Esta imagen puede representar una empresa metalmecánica, una metalúrgica, donde se está fundiendo un metal, ¿sí? Como primera advertencia, nosotros podemos observar acá que, por ejemplo, el trabajador no tiene los elementos de protección personal adecuados, es decir, aparentemente en la imagen se ven guantes y tiene protector facial, pero no tiene la ropa adecuada, ¿sí?, que lo proteja en caso de salpicaduras, ¿sí?, o proyecciones del metal. Otra cosa que se me ocurre, ¿sí?, aquí, como profesional de seguridad e higiene, es implementar entre medio del operario y la cuba donde se vuelca el material fundido, una especie de canaleta o una pared de contención, ¿no? Imagínense ustedes que ese líquido se vierta al piso por distintas cuestiones. Puede ser porque el crisol que trae el material fundido haya descargado en una posición distinta, o empieza a descargar fuera del recipiente, o porque el recipiente se perfore, ¿sí?, y empiece a desparramarse el líquido fundido, ¿sí?, por el piso. Imagínense que el operario no podría darse cuenta, ¿no? Y bueno, con las gravísimas consecuencias de lo que le podría llevar. Pero hay otras cuestiones relacionadas a la higiene que quizás no muchos lo pueden advertir. Pero, por ejemplo, en ese caso se puede ver radiación infrarroja, ¿sí? Es decir, no tiene protección y la radiación está incidiendo directamente sobre el trabajador. Otra de las cuestiones que pueden llegar a evaluarse, y que lo veremos más adelante, de qué se trata sobre todo, es la carga térmica. Es decir, la temperatura a la que está expuesto ese trabajador.
Bien, todas estas cuestiones nosotros, como responsables de seguridad e higiene, las tenemos que evaluar y tenemos que estar entrenados para verlo. El objetivo, ¿sí?, de esta materia es poder conocer al respecto para poder tomar una buena decisión. Bien, la higiene del trabajo se divide en 4 partes. Es una disciplina bastante amplia, ¿sí? Y por eso tiene divisiones internas. Se divide en higiene teórica, que estudia los efectos de los contaminantes para establecer los valores límites de exposición, es decir, ante un contaminante determinado, bien, causa daños a la salud, perfecto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la cantidad o la concentración máxima que puede recibir un trabajador? Eso lo determina la higiene teórica. En cambio, la higiene de campo realiza estudios del puesto de trabajo para detectar los contaminantes, medir la concentración y determinar el grado de riesgo. Era lo que yo les mencionaba anteriormente. En este caso, voy a la metalúrgica y lo que hago es higiene de campo. Miro el puesto de trabajo, detecto los contaminantes, ¿sí?, o los riesgos potenciales que tiene el puesto de trabajo para determinar el grado de riesgo. La higiene analítica trata de determinar cualitativa y cuantitativamente los contaminantes captados en el ambiente de trabajo. ¿Qué significa cualitativa? Es qué tipos de contaminantes hay. Y cuantitativamente es la cantidad de esos contaminantes. Es la parte de la higiene que realiza el análisis físico-químico. Y por último, la higiene operativa es la que trata de corregir la situación de riesgo detectada mediante la implementación de acciones de control. Y en este caso pueden llegar a ser medidas de ingeniería, que es lo que se busca realmente hacer, o utilización de elementos de protección personal. Muchas veces lo más favorable es cambiar el proceso, o sea, lo más favorable para el trabajador, ¿no? Habría que evaluar después si es posible hacerlo, es decir, cambiarlo por sustancias menos nocivas o por procesos que dañen menos la salud del trabajador. Pero bueno, a veces los procesos se pueden hacer solamente de esa manera. Bien, pero ¿cuál es el objetivo de la higiene laboral? Es la de prevenir enfermedades profesionales. Su metodología se basa en la identificación, medición, evaluación y control de los contaminantes. Las enfermedades profesionales están causadas por contaminantes presentes en el puesto de trabajo. Las acciones de control de estos contaminantes se desarrollan en el ambiente de trabajo. Aquellos productos químicos, formas de energías o seres vivos cuya presencia en el ambiente de trabajo pueden ocasionar daños a la salud de los trabajadores. Esa es la definición de contaminante. ¿Y cómo los clasificamos? Bien, se pueden clasificar de 3 formas. Contaminantes químicos, contaminantes físicos y contaminantes biológicos. Los contaminantes químicos se presentan en los 3 estados físicos o 3 estados de agregación. Ustedes recordarán que los 3 estados físicos son sólido, líquido y gaseoso. Los contaminantes químicos son aquellas sustancias inertes y se clasifican en gases y vapores, ¿sí?, donde tenemos gas y vapor por un lado, ahora vamos a ver la diferencia entre un gas y un vapor, y aerosoles, que pueden ser humos, fibras, polvos o nieblas. Los contaminantes físicos están relacionados a las distintas formas de energía. Energía mecánica, que puede ser ruido, vibraciones, variación de la presión. Energía térmica, que puede ser calor o frío. El término frío no está bien utilizado, pero es considerado baja temperatura, ¿sí? Y la energía electromagnética.
aquí tenemos campos electromagnéticos, energía ionizante y no ionizante. Todas estas cuestiones las vamos a ir viendo a medida que desarrollamos la materia en el transcurso de las clases. Y por último, los contaminantes biológicos están relacionados a la materia viva. Esto puede ser virus, bacterias, hongos, insectos, roedores y otro tipo de animales con capacidad de producir enfermedades a los trabajadores. Bien, por último, vamos a ver la clasificación de los contaminantes químicos, según el estado físico o estado de agregación. Aquí vamos a finalizar la exposición del día de hoy. Bien, tenemos los gases y vapores de tamaño de molécula de 0,001 micrón, es decir, un micrón es 1 por 10 a la menos 6 metros. Como para que tengan una referencia visual, en 1 centímetro hay 1000 micrones. Es una unidad de longitud muy, pero muy pequeña. En el tamaño de esas partículas, ¿sí?, están los gases, ¿sí?, y los vapores. Bien, ¿qué diferencia existe entre un gas? Para eso vamos a ver un ejemplo. Tenemos los gases más comunes y conocidos por nosotros son el dióxido de carbono, el nitrógeno, el cloro, el oxígeno, etc. Son moléculas de muy difícil condensación. ¿Qué significa que sean difíciles de condensar? Son difíciles de pasar al estado líquido. En cambio, un vapor, por ejemplo, el vapor de agua, no es tan difícil de pasarlo al estado líquido. Veamos la diferencia. Un vapor, como el vapor de agua, ¿sí?, o el de un hidrocarburo, o el de un alcohol, que está en estado gaseoso, yo lo puedo condensar pasándolo al estado líquido, por ejemplo, enfriándolo. Sin embargo, para pasar, por ejemplo, un gas al estado líquido, como el dióxido de carbono o el cloro, necesito, además de enfriarlo, someterlo a altas presiones. Esa es la diferencia básicamente entre un gas y un vapor. Los aerosoles, dentro de los aerosoles tenemos los humos, las fibras, los polvos y nieblas, que son partículas microscópicas de una dispersión que puede ser de un sólido, líquido o gas en gases. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos y vamos a ir profundizando un poquito más. Se clasifican según su tamaño de sedimentación. Es decir, aquellos que son menores a 10 micrones, ¿sí?, son partículas sólidas suspendidas en el aire. Por ejemplo, los humos, ¿sí?, los humos en un humo, cuando, por ejemplo, hacemos un asado, prendemos carbón, ese humo negro que tiene es un gas que está arrastrando una partícula sólida muy pequeña, ¿sí? Por lo general provienen de procesos de combustión. En un motor diésel, ¿sí?, cuando saca humo, ¿sí?, hay un proceso de combustión, la energía química se convierte en energía mecánica, la reacción se llama reacción de combustión, y existen pequeñas partículas, ¿sí?, sólidas que salen por el caño de escape. Lo mismo ocurre cuando hacemos un asado o prendemos fuego. O, por ejemplo, también existen los humos de soldadura. Son pequeñas partículas sólidas que están dispersas en un gas. Las fibras, ¿sí?, son de tipo alargada, en forma de aguja, y pueden existir distintos tipos de fibras. Pueden tener su origen en los animales, como pluma, pelo o lana, en los vegetales, como el polen, y las más peligrosas, las fibras más peligrosas, son las de amianto y asbesto. Los polvos son partículas sólidas provenientes de procesos de disgregación mecánica. Por ejemplo, cuando yo pulo un metal, ¿sí?, se desprenden pequeñas partículas de sólido, ¿sí?, que están dispersas en un gas, en el aire, ¿sí?, en el aserrado de madera, en los cortes de cerámica, etc. Y ahora también existen partículas
inhalables que tienen un diámetro de partícula mayor a 10 micrones, y las partículas respirables son aquellas que tienen un diámetro de partícula menor a 5 micrones. Son partículas líquidas suspendidas en el aire. Y entre ellas tenemos las nieblas, que son gotas líquidas de muy pequeñas, ¿sí?, que están en el aire provenientes de pulverización de líquidos, como son las nieblas de los ácidos minerales, solventes pulverizados. Por ejemplo, si yo tengo en un laboratorio o en una industria ácidos minerales que son muy utilizados, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, cuando yo destapo esos recipientes, puedo ver una especie de niebla blanquecina o de otro color que se dispersa en el aire. Bueno, ahí hay un arrastre de esas partículas de ácido, hay una difusión a través del aire. Y bueno, esto puede ser muy peligroso para los trabajadores. Bueno, esto es la clasificación de los contaminantes según su estado físico. Yo lo que les voy a dejar a continuación, para que ustedes realicen, es un pequeño trabajo práctico donde van a tener que volcar estos contenidos vistos en el PowerPoint. Es muy sencillo, van a tener que clasificar algunas imágenes y van a tener que completar un cuadro. Les recomiendo que para su realización relean o revean 2 o 3 veces este material. Las respuestas a esas preguntas están en este material, en este PowerPoint, ¿sí?, que como habrán visto no tiene demasiada extensión. Así que no creo que sea muy difícil. De todos modos, ¿sí?, como es un material poco extenso y el trabajo práctico tiene 2 puntos nada más, yo les estoy solicitando que me lo entreguen para el día 30 de agosto, es decir, tienen una semana para realizarlo. La idea es que ustedes realicen la ejercitación y los trabajos prácticos dentro del horario de cursada. A veces los materiales, ¿sí?, de que yo les expongo no van a ser muy extensos para que ustedes puedan utilizar el horario de cursada para realizar la ejercitación y los trabajos prácticos. De todos modos, ustedes pueden preguntarme a través del aula las dudas que tengan para la realización del trabajo. Yo durante esa semana les voy a estar contestando si es que surge alguna duda. Bueno, esto es todo el material. Nos vemos en la próxima clase.